Bueno, bomba atómica en Barcelona con estas declaraciones de Xavi Hernández. Yo cuando anoche me enteré de todo esto, que estuve muy desconectado, lo primero que pensé, es lo que pensó todo el mundo. Al escuchar esta historia de Messi cuando no lo quiso fichar Laporta, etcétera, que ahora lo repasamos y otras cosas, se la tenía guardada, pero de una manera salvaje y ha esperado al momento en que más daño le podía hacer. Pero también os digo una cosa, chicos. Creo que a Laporta no le va a hacer daño porque el aficionado del Barça, por lo general, el aficionado al fútbol y el socio que vota luego al presidente si la pelotita entra o no. Pero en el del Barça, en el narniano puro, de pura cepa, ya sabemos que está mucho más acentuado eso porque pasan por alto una cantidad de cosas increíbles que han hecho, que ha protagonizado el mismo presidente al que van a votar, que acaba de ser presidente, que ahora mismo es candidato y que para mí lo va a volver a ser a pesar de esta bomba que ha caído en Barcelona con las declaraciones de Xavi y esta guerra abierta. Cuidado con el día de hoy porque va a haber un debate entre Laporta y Font y luego en el partidazo de Cope va a estar Laporta por la noche. Pero como digo, en el caso de ellos, pues más acentuado, ¿no? Porque están pasando por alto que el presidente al que van a votar es un tipo, y al que han tenido hasta hace 2 días, y al que, bueno, en fin, pues ya le hacen la ola, es un tipo que cuadruplicó los pagos a un jefe de los árbitros en su etapa, al vicepresidente del CTA, Enrique Negreira, que va diciendo a la jueza, va mintiendo en sede judicial, que dice que era porque tenía más trabajo y se ha demostrado que, aunque ahora el asesor arbitral que tienen ahora, por más trabajo que tenga, sigue cobrando lo mismo, etcétera. Todas esas historias para no dormir que cuenta ahí, todas esas mentiras, bueno, y aparte, en fin, pues todo, ¿no? Todo. Metamos ahí todo, les mean la cara, dicen que llueve, y bueno. Por lo tanto, es muy difícil que incluso Xavi Hernández salga ahora a decir esto, cambie el voto del socio del Barcelona, porque creo que escuché en la radio anoche en el partidazo de Cope, no sé quién lo dijo, ven a Xavi Hernández no como la estrella o leyenda del Barça como futbolista, sino como el entrenador que hace poco se fue o le echaron, o él se quiso ir y luego se quedó y luego le echaron, que a eso se refiere aquí, es donde dice que le falló Laporta y Alejandro Echevarría y esta gente, más que al futbolista histórico de su club, ¿no? Bueno, esto era lo que decía sobre Messi y claro, es que aquí, pues Xavi pasa a formar parte, todos sabíamos que no había terminado bien con Laporta, naturalmente, y que en algún momento rajaría, pasa a formar parte de ese grupo de damnificados porque Laporta les ha mentido, que son como los estafados por el caso Rebus, la jueza de instrucción del caso Barcelona Negreira, bueno, sus propios socios naturalmente, y ahora Xavi Hernández, ¿no? Decía esto, que es un poco la declaración estrella dentro de una entrevista en La Vanguardia, tremenda, porque es que es un elemento ahora muy perturbador ahí en Barcelona, en la última semana antes de las elecciones, y este era, como digo, la estrella de esa charla. Con la relación que tenemos, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club. Y yo lo veo. Habla de Messi aquí. Esto era enero del 23, que es el año que ganamos la Liga. Y bueno, hablamos hasta mes de febrero, marzo, y yo le digo, bueno, cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente, porque yo lo veo futbolísticamente, no hay dudas. Y en cuanto entra el presidente, empiezan a negociar con su padre. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga. Cuidado con esto. Contrato hecho sería palabrado, porque firmado no se podía firmar. Luego, otra. O sí se podía firmar. No sé si Messi estaba en su último año de contrato. Puede ser, puede ser. Que estuviese en el último año de contrato, últimos 6 meses, porque efectivamente ya era enero del 23 y le quedaba, a ver, rectificaba ahí rápido, y le quedaban menos de 6 meses para el final del contrato con el Paris Saint-Germain, que luego llegó ese verano y fue cuando decidió irse a Miami, si no me equivoco, ¿no? En el verano del 23, correcto. Bueno, pues ok, vale, pues hecho, casi firmado o apalabrado, a falta de firma. La pregunta es aquí, pero si no tenían ni dinero en el Barcelona para inscribir a Gavi, que tuvieron que pedir la cautelar esa, otra cautelar que se ha perdido ahí, que sigue siendo cautelar, la de la ficha de Gavi, ¿os acordáis? Y luego,
Ya hablaremos de la de Olmo, que ahí se ha quedado también. En fin, y entonces, ¿tenían para fair play con Messi? ¿Tenían? Pues a lo mejor tiene que salir a explicarlo esto Tebas, pero bueno, ese es otro tema. Sigamos, ahora llega lo gordo. Y al final es el presidente que lo tira para atrás. Es decir, vuelve a no decir la verdad. Yo llamo a Leo y no me coge el teléfono. Vuelve a no decir la verdad, ¿eh? Llamando otra vez mentiroso a Laporta. Dice que Leo no le coge el teléfono. Por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Claro, yo llamando al padre le dije, no puede ser, Jorge. Me dice, habla con el presidente porque no... Bueno, y el presidente me dice que no lo va a hacer. Claro, yo le digo, llevamos 5 meses hablando con Leo. Digo, está hecho. Digo, lo hemos dicho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuic. Digo, vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra. Que no se lo puede permitir. Y esta es la verdad. Esta es la realidad. Es decir, yo no... Bueno, que le iba a hacer una guerra a Messi a Laporta. Claro, aquí, ¿vosotros qué creéis? ¿Cómo reaccionará el socio del Barça? Que será muy presentista, claro, y como el otro les caga en la boca todos los días, con perdón, la primera que me ha venido a la cabeza. Qué asco. Pero bueno, claro, o sea, como son, dirán, no, Messi, Laporta, Messi, claro, ahí les has jodido, les has hecho un esguince de cerebro a esta gente. Pero yo creo que aún así pasan, dicen, la pelotita está entrando y listo, ¿no? Y además es que luego Laporta se sabe ganar a su masa, ¿no? El otro día aparece diciendo, Barca al Madrid ganó con la falta esa en la última jugada que tú ves. Te está contando una cosa que tú has visto con tus propios ojos que no fue falta, que es que lo acabamos de ver. También vivimos en una sociedad que es eso, ¿no? Sabes que puedes engañar a tu parroquia fácilmente, aun diciendo que el cielo es rojo en vez de azul, ¿no? Y da igual. Pero Laporta eso lo controla muy bien. Y pues eso, él o Messi, y como Messi, que para ellos es Dios y tal, les pilla ya un poco lejos, saben que no va a volver ya a jugar, porque a jugar ya no va a volver, pues yo creo que esto hará su daño, lógicamente, será un elemento complicado en la semana, a ver cómo reacciona hoy Laporta, pero yo creo que no les va a hacer mucha mella. Estaban en la cadena SER hablando con el entorno de Messi y contaron esto, porque al parecer, y creo que también el chiringo, el Soria que se lleva bien también con el entorno de Messi, también estaba diciendo que sí, que se va a empezar a saber toda la verdad y que todo lo que se estaba contando y todo lo que había dicho Xavi Hernández era verdad. Que Messi ya conoce esta entrevista y que desde el entorno de Messi lo que trasladan es que ya va saliendo la verdad poco a poco y aún queda. Pues mira, es que estaba diciendo lo mismo que ha dicho el otro, el Soria, en el chiringo. Es que es lo mismo. Quiere decir que efectivamente hay que ver también el entorno de Messi cómo tiene que ser. Madre mía de mi vida, madre mía. Aquí con periodistas y tal. O sea, es que lo que han tenido metido ahí dentro. Lo que pasa es que, bueno, pues el culé medio es así, ¿no? O sea, tiene delante de sus narices gente que ha gobernado el club, ya sea el presidente, en este caso Laporta, o sea, gente, como dice el mismo Xavi, gente que no tiene nobleza, que no tiene nobleza y que miente, ¿no? Y son mentirosos. Pero es que aquí Messi no se salva. Es que lo de Messi, acordaos, cada año chantajeaba al club con una renovación multimillonaria y luego, pues eso, sus amigos, el Pinto tenía que estar ahí, el Jordi Alba súbeme el sueldo, el Luis Suárez también. Es que, tío, madre mía, esta gente lo que ha tenido que aguantar y aún así, oye, pues les tienen en un altar. Pues mira, pues fantástico. Pero vamos, que insisto, era lo que contaban aquí, que le decía el entorno de Messi. Mira, qué interesante esto. Muy bien. Ya va saliendo la verdad poco a poco y aún queda. A ver, por partes, Por Marcos. lo tanto, sí que, perdona, Messi da por buena la versión de Xavi. Sí, por lo que trasladan desde su entorno, sí. Claro. Sí. Lo leo y lo digo textual. Ya va saliendo la verdad poco a poco y aún queda. Marcos. Es que lee el mismo mensaje que lee el otro, ¿eh? O sea, es hilo directo, es hilo directo.
En fin, no nos hemos caído de ningún guindo. Siempre los futbolistas han tenido a sus periodistas ahí de tal y lo directo y tal, pero que luego pintan a Messi como un alma de la caridad, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, había más por aquí, tenía más por aquí, dame un segundín. Ah, sí, esto, macho, lo de Alejandro Echevarría, el excuñado de Laporta. Este tío, por lo visto, era de la Fundación Francisco Franco y hay quien, que es una cosa que no se ha sabido, no se ha dicho mucho porque es alguien que manda mucho en el Barça, que no tiene cargo, este Alejandro Echevarría. Siempre se ha dicho que manda más que Laporta, incluso que es el asesor de Laporta, que es Laporta hace lo que le dice él y es un tipo que, bueno, pues hace eso. Y entonces, claro, pues nunca, no se ha dicho siempre con la boca pequeña, entre otras cosas, porque no vaya a ser que ahora relacione al Barça o a alguien importante del Barça con Franco. Y yo os digo, pues tiene mucha relación, pero si es que, coño, pues sí, era una historia de amor, pero si le condecoraron 3 veces y este le recalificó el campo de las Corts y le salvó de la quiebra y por eso le condecoraron, etcétera, ¿no? Tiene mucha relación, no sé por qué. No sé de que, por ejemplo, aquí Andreu Rayuet, que es el periodista, muy buen periodista, por cierto, y del Barça, que ha firmado el documental del caso Reus con Laporta y ha hecho un gran trabajo, por cierto, y dice, bueno, que un franquista no puede dirigir el club y tal y cual. Y aquí a Andreu le diría yo, pues si es que esto va de hace décadas, o sea, no es tan raro, no es tan raro. Bueno, esto es lo que dice Xavi Hernández sobre el Alejandro Echevarría. Que por cierto, y según decía Miguel Rico en la cadena COPE, yo esto no lo sabía, tampoco estamos tan encima de la actualidad de los pagárbitros, ¿no? Pero por lo visto le trajo él, porque Laporta había dicho en su día, cuando accede a la presidencia, que a Xavi le veía un poquito verde, Xavi se decía que iba a ir con Víctor Font y entonces luego al final llega al Barça que todos dijimos, oye, ¿por qué llega si ha habido ahí como una especie de desencuentro, ¿no? Un poco, como que no era mucho el uno de la cuerda del otro, pues por lo visto el Alejandro Echevarría hizo todo para que llegase. Bueno, y así habla de él en la entrevista. Es decir, a mí me falló. Mi error fue confiar en Laporta. Eso fue mi error. Pero yo creo que él condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. O sea, creo que el que realmente prescinde de mí como entrenador en el Barcelona es Alejandro. Al Barça prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría. Y era una persona lo cual yo tenía una relación íntima, de amistad. Oh, con un franquista, ¿no? Y la decepción más grande quizá en mi salida del Barça es la amistad con Alejandro. A mí me falla por completo. Me falla. Bueno, pues nada. En fin, que está muy bonito Falcon Crest de Barcelona, ¿eh? Se nos ha quedado una semana. Yo creo que, a ver, esto siempre es bueno que pase, ¿no? Cuando se quiebra algo ahí. Lo que pasa es que creo que no va a afectar al equipo, creo que no va a afectar a la candidatura de Laporta. Creo que Laporta va a ganar fácil. Había otras declaraciones aquí. Estas. Espera. Yo lo que quiero, dice Xavi Hernández, yo lo que quiero es que el socio entienda que esto está pasando dentro del Barça y con la mano en el corazón que el club necesita un cambio de arriba abajo, de estructura, profesionalidad, puntos suspensivos. Para mí es clarísimo y la gente no tiene que escuchar, o lo tiene que escuchar de mi boca, mejor dicho. No podemos depender de gente que no es noble. Ya decía yo, digo, ¿dónde he leído yo lo de que gente que no es noble? Bueno, pues Laporta, Juste, además cuenta en otro pasaje la famosa cena aquella del sushi, donde más o menos le dicen que sí, van a seguir contando con él, porque Xavi Hernández en enero del 24 les dice que ya no continúa tras una derrota contra el Villarreal en casa, creo recordar, que le metió 5 el Villarreal, acordaos que fue una noche tremenda aquella, y entonces luego empiezan a ganar partidos y tal hasta que pierden con el Paris Saint-Germain en la misma semana y contra el Madrid, o sea, Champions y Liga. Y ahí es cuando esta gente ya venía hablando con Flick desde hacía tiempo y le traicionan a Xavi.
de Xavi también se pueden decir muchas cosas, ¿eh? Cómo se ha esperado hasta ahora, por qué por aquel entonces no contó lo que acaba de contar ahora. Si esto es de enero del 23, porque Xavi no lo... Luego siguió siendo entrenador del Barça 1 año y medio más después de lo de Messi. Si le molestó tanto, porque lo cuenta ahora. En fin, a ver, aquí no es que estamos poniendo ahora, bueno, a Xavi Hernández, que sabemos lo que es, o sea, a ver si me entendéis, ¿no? Pero bueno, pero el que sabemos, el que se sabe cómo es, y además es que si me dan a elegir entre los dos, yo lo tengo claro, o sea, uno puede ser un poco bobalicón, pero es que el otro es malo. O sea, es que a Laporta se le ve venir de lejos, o sea, lo trilero que es, lo mentiroso que es, o sea, no sé, yo, vamos, si fuese aficionado del Barça, es que lo tendría claro, no es una lucha entre los dos, porque el candidato es Font, pero que es que me creo todo cuando a este le hicieron la jugada y cuando, según Xavi, le mintieron antes de fichar a Flick, ¿no? Es que yo creo que está claro. Pero bueno, oye, allá se maten ellos, mátense, pero no salpiquen, pero que me ha hecho mucha gracia. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Os recuerdo que, y lo tenéis además en la descripción, tenemos el audiolibro del Real Madrid, el primer audiolibro concebido como tal, sin papel de por medio, sobre la historia, sobre la mayor historia jamás contada de esta manera. Lo tengo en mi página web, lo podéis adquirir con el link que está en la descripción. Le he echado mucho trabajo en los últimos meses, le he echado mucha ilusión y espero que os guste. Los que seáis suscriptores de la web lo tenéis gratis, los que no lo podéis adquirir y tenéis 3 meses de suscripción adquiriendo el audiolibro. Insisto, en el link aquí abajo, en la descripción. Venga, nos vemos luego, gracias por estar ahí, que os vaya bien, chao.